Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz del Señor les acompañe en este precioso día. Hoy, como es el día del Señor, es sábado, he decidido que vamos a seguir con la serie de evidencias entre semana, ¿verdad? Y los sábados dedicar el estudio y la reflexión de otros temas que también tienen importancia, que son vitales para la Iglesia, para cada uno de nosotros, para poder tener un mejor entendimiento de lo que Dios pretende y espera de cada uno de nosotros. Hoy les traigo un tema que es muy mal comprendido y tiene un muy mal actuar de la Iglesia, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer frente a un punto de doctrina que es controvertido? Y este es precisamente el título de un capítulo que está en Mensajes Selectos, tomo 1. Vamos a reflexionar sobre lo que este capítulo nos dice. He seleccionado en realidad casi todo el capítulo, excepto de unos pocos pasajes, para intentar recortar un poco este mensaje, pero que los podéis encontrar, ¿verdad? En Mensajes Selectos tomo 1, se encuentra en español, en internet está, si no tenéis acceso al libro, en el centro White, y podéis ver que en realidad todo lo que se ha quedado sin poner en esta reflexión es muy poco en realidad. Lo que pretendo hoy es que reflexionemos un poco de cómo se debe de tratar cuando recibimos mensajes del Señor, ¿verdad? Porque a veces parece ser que esta es una cuestión solamente de algunas personas. Casi estamos cayendo en la misma trampa de la Iglesia Católica de antaño, que la tenía atada a cadenas, que solamente los sacerdotes eran capaces de interpretar las Escrituras y que, pues, la gente de la Iglesia normal, corriente, ¿verdad?, como que no entiende, ¿no? Y vamos a ver que esto en realidad es un error, un grave error en realidad, porque Dios se nos descubre a cada uno de nosotros. Pero vamos a intentar entrar en tema para que no sea yo el que habla, sino que permitamos a Dios que nos diga cuál es su visión, su forma de ver y cómo hemos de entender este asunto, ¿verdad? El subcapítulo es luz adicional, ¿verdad? Necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias. No lo aceptamos ni a medias. Y esto ya de entrada nos dice mucho, ¿verdad? Quizás podemos entenderlo teniendo en cuenta las distintas vías de teología que hay dentro de la Iglesia, que hay al menos dos muy importantes, yo diría tres, incluso más de tres, ¿no? Una vía conservadora, una vía liberal, y hay una vía que intenta restablecer el adventismo pionero, ¿verdad? Aquello que creían los que iniciaron en realidad esta iglesia. Por lo tanto, tenemos al menos tres vías de teología. Eso es porque no entendemos
ni los tiempos, ni las escrituras, ni dónde estamos, ¿verdad? Porque si no fuera así, en el adventismo pionero en realidad ellos tenían clara la doctrina, sabían claramente cuál era el camino, a excepción de 1888, en donde cometimos el mayor error de nuestra historia y rechazamos este preciosísimo mensaje que Dios nos envió, ¿verdad? Y que a muy poco tiempo en realidad deberíamos de haber estado en el reino de Dios, ¿verdad? Este mensaje que tenía que iluminar la tierra con su gloria y que Cristo podía haber venido y estar en el reino de Dios. Sigamos. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacer frente y en cuán pobremente estamos preparados para eso. Es lo que comentaba antes, ¿no? Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Como el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos. Y bien en la actualidad, y como hoy está procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa verdad. Y eso podemos verlo y entenderlo precisamente por las reacciones que las hay cuando se trae un mensaje que no es el mensaje que viene predicado desde una cierta dirección, ¿verdad? Desde un cierto entendimiento. Cuando Cristo vino a nuestro mundo, Satanás dominaba el terreno y disputó cada centímetro en la senda de Cristo desde el pesebre al Calvario. Satanás había acusado a Dios de que requería abnegación de los ángeles cuando él mismo no sabía nada de lo que significaba y cuando él mismo no haría ningún sacrificio por otros. Esta fue la acusación que Satanás hizo contra Dios en el cielo. Y eso podemos verlo hoy también, ¿verdad? Aquellos que están intentando predicar el mensaje de Dios se le llaman intransigentes, rígidos, incomprensibles, ¿verdad? Como si fuera una maldad, ¿no? En realidad, lo que se está intentando hacer es transferir la atención de la palabra de Dios sobre la persona que trae el mensaje, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Cuando estamos predicando flexibilidad, amor, tolerancia, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos diciendo en realidad? Que nuestro Dios es intransigente, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Es intransigente, es intolerante, ¿verdad? Con el pecado. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué no se trata del mensajero? Aquí el mensajero es irrelevante. Lo que tiene que ser relevante es la verdad, ¿verdad? Por lo tanto, fijaos, cuando estamos haciendo eso, estamos tomando partida con Satanás en realidad, porque no entendemos por qué pecado no entrará en el cielo. No entrará. Y este mensaje evangélico, que Dios te ama y Dios es tolerante, lo he dicho y lo vuelvo a decir, es el mensaje del Edén, el mensaje que llevó a nuestros padres, a Adán y Eva, a la muerte, y que desde entonces cada uno de nosotros experimentamos, ¿verdad? Y eso no significa que Dios no nos ama, por supuesto que sí, pero no nos ama en el pecado. El pecado tiene tolerancia cero, ¿verdad? Él dijo, vete y no peques más. No dijo, vete y mira a ver lo que puedes hacer, ¿eh? Si puedes no pecar sería mejor, pero, en fin, mira a ver cómo te apañas, ¿no?
Yo creo que no dijo esto. Dijo, vete y no peques más. Ese es el mensaje correcto, ¿no? Y después de que el maligno fue expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de que imponía un servicio exigente, lo que acabamos de decir, que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y para revelar al Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Verdad? No podemos concebir la humillación que sufrió al tomar nuestra naturaleza sobre sí. Y en verdad no la entendemos. Necesitaremos una eternidad para eso. No que el acto en sí de pertenecer a la raza humana fuera una desgracia, pero Cristo era la majestad del cielo, el Rey de la gloria, y se humilló a sí mismo para convertirse en una criatura y sufrir las necesidades y aflicciones de los mortales. Se convirtió del Creador en una criatura. Eso nos cuesta mucho entenderlo, muchísimo. Se humilló no a la posición más elevada para ser un hombre de riquezas y poder, sino que aunque era rico, por nosotros se hizo pobre para que pudiéramos ser hechos ricos por su pobreza. Dio paso tras paso en su humillación. Fijaos, fue arrojado de una ciudad a otra, pues los hombres no querían recibir la luz del mundo. Estaban perfectamente satisfechos con su posición. Y eso pasa hoy. Eso pasa hoy. Estamos tan contentos en este mundo, nos hemos acostumbrado tanto a la muerte, al dolor, al sufrimiento y a todo lo que hay, que estamos satisfechos. El pecado no representa ya casi ningún problema, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos ir a ninguna parte? Sí, lo declaramos, pero nuestras vidas, ¿qué dicen? ¿Verdad? Mientras no paramos de edificar casas, de comprar cosas, de sentarnos cuanto mejor aquí en esta tierra, ¿eso qué significa? ¿Que queremos ir al cielo o que queremos quedarnos un rato más aquí? ¿Lo entendemos, mis queridos? Cristo había dado preciosas gemas de verdad, pero los hombres las habían envuelto con los andrajos de la superstición y el error. Por eso nos cuesta tanto entender la verdad, ¿verdad? Cuesta mucho, porque hay que quitar mucho polvo, ¿verdad? Que está sedimentado, ¿no? Sobre la verdad. Les había impartido las palabras de vida, pero no vivieron de cada palabra que sale de la boca de Dios. Vio que el mundo no podía hallar la palabra de Dios porque estaba oculta bajo las tradiciones, por las tradiciones de los hombres. ¿Entendemos? Reglas, pensamientos, formas que nosotros hemos colocado y hemos dicho, esta es la iglesia, así se tiene que andar y si no es así, fuera. ¿Verdad? Vino para colocar delante del mundo la importancia relativa del cielo y de la tierra y para poner la verdad en el lugar que le corresponde. Solo Jesús podía revelar la verdad, que era necesario que conocieran los hombres a fin de que pudieran obtener la salvación. Solo Él podía colocarla en el marco de la verdad, es decir, que no estaba donde tenía que estar, ¿sí? Y fue su obra liberarla del error y presentarla delante de los hombres en su luz celestial. ¿Cómo anhelaba Cristo exponer a los sacerdotes los mayores tesoros de la verdad? ¿Cómo ardía su corazón por eso? Pero la mente de ellos se había plasmado en un molde tal que era casi imposible revelarles las verdades relativas al reino de Cristo. Las escrituras no habían sido leídas correctamente. ¿Y qué pensáis? ¿Esto pasó solamente con ellos?
¿O pasa hoy igual? Pues tiene que pasar igual. Si tanta teología tenemos, si tanto entendimientos tenemos, algo debe de andar mal, ¿verdad? Los judíos habían estado esperando el advenimiento del Mesías, pero habían pensado que debía venir en toda la gloria que lo acompañara en su segunda aparición, porque no vino con toda la majestad de un rey. Porque no vino con toda la majestad de un rey, lo rechazaron completamente. Pero no solo lo rechazaron porque no vino rodeado de esplendor, fue porque era la encarnación de la pureza y ellos eran impuros. Y eso nos sigue no gustar. Todo aquel que viene con un aire de santidad no gusta, ¿verdad? Anduvo por la tierra como un varón de integridad inmaculada. Un personaje tal, en medio de la degradación y el mal, no estaba en armonía con los deseos de ellos, y fue ultrajado y despreciado. Su vida impecable brillaba sobre los corazones de los hombres y les descubría la iniquidad en su carácter odioso. Juan, llamado a una obra especial. Juan fue llamado a hacer una obra especial. Había de preparar el camino del Señor y enderezar sus veredas. Y ahora quiero que estéis atentos, fijaos. El Señor no lo envió a la escuela de los profetas y rabinos. Lo apartó de las asambleas de los hombres y lo llevó al desierto para que pudiera aprender de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Dios no quería que él tuviera el molde de los sacerdotes y magistrados. Fue llamado a hacer una obra especial, ¿verdad? Pues al final del tiempo, Dios escoge a Juan para preparar el camino del Señor para la segunda vez. Y la pregunta es, ¿dónde se tiene que preparar el remanente para poder dar este mensaje especial al mundo? ¿Dónde se tiene que preparar? ¿En las escuelas rabínicas? Pues ya lo vemos que Dios está diciendo que no, que eso no está bien, que se tiene que preparar precisamente en la naturaleza. Hay que ir al desierto y aprender directamente de Dios a través del Espíritu Santo. Porque las escuelas rabínicas, las de antaño y las de hoy, no sirven. Desgraciadamente no sirven. El Señor le dio su mensaje. Fue a los sacerdotes y magistrados y les preguntó, el Señor le dio su mensaje. Fue a los sacerdotes y magistrados y les preguntó si podía proclamar su mensaje. No. Dios lo apartó de ellos para que no fuera influido por su espíritu y enseñanza. ¿Y qué espíritu tenían? ¿Y qué enseñanza tenían? ¿Y qué espíritu tienen? ¿Y qué enseñanza tienen? Habría que reflexionar sobre esto, mis queridos. Había que reflexionar sobre esto. Era la voz que clamaba en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y estemos atentos ahora. Este es precisamente el mensaje que debe ser dado a los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? El pueblo remanente. ¿Sí?
Estamos cerca del fin del tiempo y el mensaje es: preparad el camino del rey, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. El pueblo debe ser despertado. ¿Debe ser despertado? O sea que está dormido, ¿no? ¿Y quién la habrá dormido? Buena pregunta. ¿Sí? Habría que reflexionar también sobre esta. No es tiempo ahora de pregonar paz y seguridad. Pero Señor, no puedes decir esas cosas, ¿no? Si total nosotros estamos diciendo tranquilos, Dios os ama, estáis perdonados. Paz, tranquilidad, ¿verdad? Pues deberíamos de saber que estamos en medio de una guerra tremenda. No solo terrenal, sino universal. Se están recolocando los cimientos del universo. Pero no entendemos eso, no entendemos el gran conflicto. Este es un gran problema, mis queridos. No es tiempo ahora de pregonar paz y seguridad. Se nos exhorta: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Anuncia a mi pueblo su rebelión? O sea que estamos en rebeldía con Dios. ¿Y a la casa de Jacob su pecado? Uf. Esto es ser rígido, ¿no? Hay que ser flexible, ¿verdad? Ay. Debe caer sobre nosotros la luz de la gloria de Dios. Necesitamos la santa unción de lo alto. No importa cuán inteligente o cuán instruido sea un hombre, no está calificado para enseñar a menos que se afere firmemente del Dios de Israel. El que esté relacionado con el cielo hará las obras de Cristo. Oh, si entendiéramos eso. Oh, si entendiéramos eso. Por fe en Dios tendrá poder para conmover a la humanidad. Irá en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si el poder divino no se combinara con el esfuerzo humano, yo no daría un ápice por todo lo que podría ser el más grande de los hombres. ¿Qué ha dicho? Vamos a leerlo. Si el poder divino no se combinara con el esfuerzo humano, yo no daría un ápice por todo lo que podría ser el más grande de los hombres. Es decir, si no estamos acompañados por el Espíritu Santo, por mucho que intentemos hacer cosas, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Hemos de buscar continuamente estar acompañados por el Espíritu Santo, entender bien cuál es la voluntad de Dios, porque si no, a lo mejor estamos predicando un mensaje que no es. Falta el Espíritu Santo en nuestra obra. ¿Cómo? Falta el Espíritu Santo en nuestra obra. Nada me alarma más que ver el espíritu de desavenencia manifestado por nuestros hermanos. Estamos en terreno peligroso cuando no podemos unirnos como cristianos y examinar cortésmente los puntos controvertidos. Siento el deseo de huir del lugar, no sea que reciba el molde de aquellos que no pueden investigar sinceramente las doctrinas de la Biblia. Vaya. O sea que la actitud es sentarnos cortésmente, con respeto, ¿verdad? Y escudriñar las Escrituras y entender si lo que Dios nos manda es lo correcto. Y si no lo es, rechazarlo, ¿verdad? Los que no pueden examinar imparcialmente las evidencias de una posición que difiere de la suya,
no son idóneos para enseñar en departamento alguno de la causa de Dios. ¡Ay! Fuertes palabras, ¿verdad? No voy a decir nada más. Lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Sin esto, no estamos más capacitados para ir al mundo de lo que estuvieron los discípulos después de la crucifixión del Señor. Jesús conocía su desamparo y les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder de lo alto, sin el cual no podían hacer nada. Nada. Y fijaos, cada maestro debe ser un alumno. ¿Por qué dice esto? Pues Dios nos dice que en realidad lo que nos quiere transmitir es que tenemos que tener la mente abierta y que cada vez que se nos presenta un mensaje, tenemos que tener la disposición de aprender del Señor, ir a las Escrituras y comprobar si el mensaje es de lo alto, ¿verdad? Por desgracia, procedemos de otra manera, ¿verdad? Matamos al mensajero y así el mensaje pues se queda por ahí. Cada maestro debe ser un alumno para que sus ojos puedan ser ungidos, atentos, a fin de que vean las evidencias de la verdad de Dios que avanza. ¿Qué hace la verdad de Dios? Avanza. Y eso es lo que nos ha pasado en 1888. Dios nos dio una verdad y nosotros la rechazamos. ¿Qué pasó con la verdad? Avanzó. ¿Dónde nos hemos quedado nosotros? Pues donde estamos. En la oscuridad. ¿Sí? Es duro, pero está escrito. Los rayos del sol de justicia deben brillar en su propio corazón si quiere impartir la luz a otros. Nadie puede explicar las Escrituras sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando recibáis la palabra de Dios con un corazón humilde y dócil, los ángeles de Dios estarán a vuestro lado para impresionaros con las evidencias de la verdad. Esta es la auténtica escuela. Esta es la auténtica escuela, mis queridos. Con la Biblia, con el Espíritu Profecía abierto, y los ángeles de Dios estarán a nuestro lado para impresionarnos con las evidencias de la verdad. ¿Lo entendemos? No necesitamos otro tipo de escuelas. No. Cuando el Espíritu de Dios descanse sobre vosotros, no habrá sentimientos de envidia o celos al examinar la posición ajena. No habrá un espíritu de acusación y crítica, tal como Satanás inspiró en el corazón de los dirigentes judíos contra Cristo. ¿Estará pasando hoy lo mismo? Y si la respuesta es sí, ¿entendemos quién está detrás de las cortinas? Fijaos, no habrá un espíritu de acusación y crítica tal como Satanás inspiró en la mente de los dirigentes. ¿Entendemos? Como Cristo dijo a Nicodemo, así también os digo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debéis tener el molde divino antes de que podáis discernir los sagrados requerimientos de la verdad. A menos que el maestro sea estudiante en la escuela de Cristo, no es idóneo para enseñar a otros. ¿Y qué hacemos con las escuelas rabínicas? Ups. La obra especial de Elena G. de White.
Debiéramos llegar a un estado en el que desaparezca toda diferencia. Si pienso que tengo luz, mi deber es presentarla. ¿Entendemos? Debiéramos llegar a un estado en el que desaparezca toda diferencia. ¿Cuándo ocurrió eso? Pues los adventistas pioneros lo tenían todo bien. Recordad, toda la doctrina era clara. No tenían 3 o 4 entendimientos. Solo uno, ¿verdad? Apenas después de 1888, cuando rechazaron la luz y el Espíritu Santo se retiró, ¿verdad? Y la Iglesia cogió camino hacia Egipto, a partir de este momento todo fue diferente. Pero hasta este momento la Iglesia tenía un solo entendimiento, una sola doctrina, o mejor dicho, principios fundamentales, porque doctrina no tendríamos que haber tenido nunca, porque la luz va en aumento. Fijaos, si pienso que tengo luz, mi deber es presentarla. Este es el deber, presentar la luz, ¿verdad? Fijaos lo que dice a continuación. Supongamos que yo consultara a otros acerca del mensaje que el Señor me hubiera dado para la gente. La puerta podría cerrarse de modo que la luz no llegara a aquellos a quienes Dios la hubiera enviado. ¿Por qué dice esto? Pues porque si yo estaría preguntando a los maestros de hoy, ¿verdad?, si puedo predicar un mensaje o no puedo predicarlo, pues fijaos el resultado. La puerta podría cerrarse de modo que la luz no llegara a aquellos a quienes Dios la hubiera enviado. ¿Entendemos, mis queridos hermanos? Este es el correcto actuar. ¿Tienes luz? Preséntala. Si es verdad, nuestro deber es estudiar, comprobar con las Escrituras. Si es verdad, se tiene que aceptar. Y si no es verdad, demostrada con las Escrituras, pues se rechaza. Pero nosotros actuamos diferente. Nosotros criticamos y rechazamos ya de entrada, porque no viene por los cauces que el hombre dice, ¿verdad? Dios solo tiene permiso para hablar a través de algunos. ¿Sí? Me parece a mí que esto le pasó a los fariseos también, ¿no? Ellos estaban esperando que cualquier mensaje de Dios tiene que llegar a través de ellos. Y vino Cristo y no se enteraron. Es más, lo mataron. ¿Sí? Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Veis? Imaginaos que Cristo tuviese que preguntar a los rabinos, a los fariseos de su tiempo: Oye, ¿puedo predicar eso? ¿Qué pensáis? ¿Lo entendemos? Pues esto pasa hoy igual. Pasa igual, ¿verdad? Los judíos trataron de detener la proclamación del mensaje que había sido predicho en la palabra de Dios, pero la profecía debía cumplirse. El Señor dice: He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y aquí parémonos un momento. ¿Por qué dice este? He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Por qué Elías? ¿Qué tenía Elías o qué tiene Elías para que sea necesario que venga él al final del tiempo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenía? ¿Sabéis lo que tenía, mis queridos hermanos? Un olfato para la apostasía. Y si no, estudiad con atención
lo que pasó en Carmel, en el monte Carmel. Y vais a ver quién eran los 400 profetas de Baal. ¿Quiénes eran? Es que eran los sacerdotes de Israel reconvertidos, ¿verdad? Reconvertidos al pensamiento de Isabela, ¿verdad? Pues este es el peligro, queridos hermanos. Por eso es necesario que Elías venga al final del tiempo. Esto quiere decir que Dios enviará sus mensajeros que olfatearán, que olerán, mejor dicho, ¿vale? Para que me salga bien, que olerán la apostasía, ¿verdad? El error de la verdad. Por eso es necesario que antes de la venida de Jehová venga Elías, para preparar un pueblo, queridos. Es necesario que haya un pueblo que viva en armonía con el carácter de Dios. Apocalipsis 14:12. Los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Sin estos, Cristo no puede venir. Alguien ha de venir en el espíritu y poder de Elías, y cuando aparezca, quizás digan los hombres: tú eres demasiado celoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Permíteme que te diga cómo enseñar tu mensaje, ¿verdad? Eres rígido, tienes que ser más flexible, ¿verdad? No puedes decir las cosas de esa manera. Es que no puede ser. Pero Elías tuvo una obra especial. Juan tuvo una obra especial. Moisés tuvo una obra especial. Y todos los grandes profetas tuvieron su propio desierto. ¿Comprendéis? Pues el Elías final también experimenta eso. ¿Y cuál es el desierto de ellos? Pues están echados fuera de las iglesias. Echados fuera porque predican un mensaje que a la iglesia no le gusta. Este es el problema. Y además, los maestros de hoy quieren moldear el mensaje. Dice, permítame que te diga cómo enseñar tu mensaje, ¿verdad? Ellos quieren moldear el mensaje. ¿Pero a la voluntad de quién? ¿De Dios o de Baal? Reflexionad, queridos hermanos, reflexionad. Hay muchos que no pueden distinguir entre la obra de Dios y la del hombre. Diré la verdad como Dios me la da a mí. Y digo ahora, si continuáis encontrando faltas y teniendo un espíritu de desavenencia, nunca conoceréis la verdad. ¿Lo habéis entendido, queridos? Esto no es un juego. Eso no se trata de tolerancia, de flexibilidad y de cosas por estilo. ¡Que no! ¡Que esto es mucho más serio! Despertemos. Despertemos antes que sea tarde. Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No estaban en condición de apreciar las cosas sagradas y eternas. Pero Jesús prometió enviar al Consolador que les enseñaría todas las cosas y les haría recordar todas las cosas que Él les hubiera dicho. Hermanos, no debemos poner nuestra confianza en hombre. No lo sé cuántos textos hemos encontrado con esto. No lo sé cuántos. Dios nos advierte una y otra vez. Una y otra vez. No pongáis vuestra confianza en hombres. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz. Porque, ¿de qué es el estimado? Debéis hacer depender vuestra alma desvalida de Jesús, del auténtico pastor. No es propio que bebamos de la fuente del valle, cuando hay una fuente en la montaña. A Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que nos quiere decir. Dejemos las corrientes más bajas, vayamos a las corrientes más elevadas.
Lo que está diciendo es que dejemos de escuchar lo que no es correcto de personas que predican mal las escrituras. Eso es lo que nos quiere decir. Y que nos vayamos directamente a la fuente, a las escrituras, al Espíritu Santo, el que nos hace entender bien las cosas. Eso es lo que nos quiere decir el texto, queridos. Si hay un punto de verdad que no comprendéis, en el cual no estáis de acuerdo, investigad. Comparad texto con texto. Introducid profundamente el barreno de la verdad en la mina de la palabra de Dios, en las Escrituras. Debéis colocaros a vosotros mismos y vuestras opiniones en el altar de Dios, poner a un lado vuestras ideas preconcebidas y dejar que el Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. Mi hermano dijo una vez que no escucharía nada acerca de las doctrinas que sostenemos por temor de ser convencido. No quería venir a las reuniones ni escuchar los discursos. Pero después declaró que comprendía que era tan culpable como si los hubiera escuchado. Dios le había dado una oportunidad para conocer la verdad y lo haría responsable por esa oportunidad. Hay muchos entre nosotros que tienen prejuicios contra las doctrinas que ahora se discuten. No quieren venir para escuchar, no quieren investigar tranquilamente, sino que a ciegas presentan sus objeciones. Y eso es lo que está pasando. Están perfectamente satisfechos con su posición. Y a continuación viene el mensaje de la Odisea, que ya lo conocemos todos. Y termina diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Este pasaje se aplica a los que viven bajo el pregón del mensaje, es decir, a los que viven ahora, en ese tiempo, pero no quieren ir a escucharlo. ¿De qué otra manera podréis saber que el Señor está dando evidencias renovadas de su verdad, colocándola en un nuevo marco para que el camino del Señor sea preparado? ¿Qué planes habéis estado trazando para que nueva luz sea infundida en las filas del pueblo de Dios? ¿Qué evidencia tenéis de que Dios no ha enviado luz a sus hijos? ¿Entendéis? ¿De qué otra manera puede Dios enviar la luz, verdad? ¿Hay otro método más que el que Dios ha escogido simplemente? Pues no, pero de entrada, sin darnos cuenta quién nos inspira, nosotros lo rechazamos. Es más fácil, ¿verdad?, que ponerse a estudiar. Toda suficiencia propia, egoísmo y orgullo por las opiniones deben ponerse a un lado. Debemos venir a los pies de Jesús y aprender de aquel que es manso y humilde de corazón. Jesús no enseñó a sus discípulos como los rabinos enseñan a los suyos. ¿Entendemos? Muchos de los judíos iban y escuchaban la forma en que Cristo revelaba los misterios de la salvación. Pero fijaos aquí, pero no acudían para aprender. Iban para criticar, para sorprenderlo en alguna contradicción, para que pudieran tener algo con que levantar los prejuicios de la gente. ¿No es eso lo que estamos haciendo? Claro, poniendo a la iglesia en contra de los mensajeros de Dios, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Estaban contentos con su propio conocimiento. Pero los hijos de Dios deben conocer la voz del verdadero pastor. Y esto, mis queridos hermanos, este es un principio fundamental de las Escrituras. Escuchadme bien lo que estoy diciendo. Este es un principio fundamental. Los hijos de Dios deben conocer la voz del verdadero pastor. ¿Cómo? A través del conocimiento de las Escrituras, haciendo como los bereanos. Cuando se les predican un mensaje, enseguida tienen olfato para darse cuenta del error y de la verdad. ¿Lo entendemos? Este es un principio.
¿No es este un tiempo cuando sería muy adecuado ayunar y orar delante de Dios? Y esto nos manda precisamente al día de la expiación. Estamos en ese tiempo y es eso lo que se tendría que hacer. Ayuno y oración para entender cuál es la voluntad de nuestro Dios, para entender la verdad del error, de la confusión. Estamos en peligro de desavenencias, en peligro de embanderarnos acerca de un punto controvertido. Y no deberíamos buscar a Dios con fervor, con humildad de alma, para conocer lo que es la verdad. No profundizamos lo suficiente. No profundizamos lo suficiente en nuestra búsqueda de la verdad. Cada alma que cree en la verdad presente será puesta en circunstancias en las que se le requerirá que dé razón de la esperanza que hay en ella. Los hijos de Dios tendrán que hallarse ante reyes, príncipes, gobernantes y grandes de la tierra. Y estos deberán saber que los hijos de Dios saben con certeza lo que es la verdad. Deben ser hombres y mujeres convertidos. Y esto solo pasa a través del estudio de la palabra de Dios. Ya lo vimos en la reflexión anterior, en las evidencias a lo largo de la semana. La palabra de Dios tiene poder para cambiarnos. Tiene poder. Dios puede enseñaros más en un momento, mediante su Espíritu Santo, que lo que podríais aprender de los grandes hombres de la tierra. El universo contempla la controversia que se desarrolla en la tierra. A un costo infinito, Dios ha provisto una oportunidad para que cada hombre sepa lo que lo hará sabio para la salvación. Cuán ansiosamente miran los ángeles para ver quién aprovechará de esa oportunidad. Fijaos cómo estamos en la atención del universo. Cuán ansiosamente miran los ángeles para ver quién aprovechará esa oportunidad. Cuando se presenta un mensaje a los hijos de Dios, no deben levantarse en oposición contra él. Pero no lo queremos escuchar. No. Debieran ir a la Biblia para compararlo con la ley y el testimonio. Y si no soporta esta prueba, no es verdadero. Dios quiere que se expandan nuestras mentes, que quitemos los prejuicios, que tengamos una mente abierta para poder entender el mensaje. Porque si estamos condicionados por nosotros mismos, ¿cómo podemos entender? No podemos. ¿Entendéis? Quiere revestirnos con su gracia. Podemos disfrutar de un festín diario de cosas buenas a través del estudio de la palabra, ¿verdad? Pues Dios puede abrir todos los tesoros del cielo para nosotros. Hemos de ser uno con Cristo como Él es uno con el Padre. Y el Padre nos amará como ama a su Hijo. Podemos tener la misma ayuda que tuvo Cristo. Podemos tener la misma ayuda que tuvo Cristo. Podemos tener fortaleza para cada emergencia, pues Dios será nuestra vanguardia y nuestra retaguardia. Nos protegerá por todos lados. Y cuando seamos llevados delante de gobernantes, delante de las autoridades de la tierra, no necesitaremos meditar de antemano en lo que diremos. Dios nos enseñará en el día de nuestra necesidad. Ahora Dios nos ayude para ir a los pies de Jesús y aprender de Él antes de que procuremos llegar a ser maestros de otros. La Biblia es nuestro credo. Cuando se estudie, comprenda y obedezca la palabra de Dios, condicionante, cuando se estudie, comprenda y obedezca la palabra de Dios, resultado, una luz brillante se reflejará al mundo. Esta es la condición de los 144.000. ¿Lo entendemos? Tienen que entender las Escrituras para no ser engañados.
Nuevas verdades recibidas y obedecidas nos unirán a Jesús con poderosos vínculos. Lo vuelvo a leer porque es importante. Nuevas verdades. Nuevas. ¿Todavía hay nuevas verdades hoy? Sí. Dios no para de hablar. La luz va en aumento. Nuevas verdades recibidas y obedecidas, condicionantes, nos unirán a Jesús con poderosos vínculos. ¿Lo entendemos? La Biblia, y solo la Biblia, ha de ser nuestro credo. ¿Cuántas doctrinas hay que tener? Solo la Biblia. Eso es lo que está diciendo. La Biblia, y solo la Biblia, ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. Todos los que se inclinen ante esta santa palabra estarán en armonía. Ojalá lo entendemos, hermanos. Ojalá. Nuestros propios puntos de vista y nuestras ideas no deben dominar nuestros esfuerzos. El hombre es falible, pero la palabra de Dios es infalible. En vez de discutir uno con otro, exalten los hombres al Señor. Hagamos frente a toda oposición como lo hizo nuestro Maestro diciendo: escrito está. Levantemos el estandarte en el cual diga: la Biblia, nuestra norma de fe y disciplina, nuestra única doctrina. Espero, mis queridos hermanos, que hemos entendido un poco mejor, ¿verdad?, ese punto de vista. ¿Cómo podemos hacer frente a nueva luz, verdad? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Entendemos? Espero que nuestro Dios nos mande a todos el Espíritu Santo, el único maestro que debemos de tener, porque Él representa a Cristo, viene de Cristo, ¿verdad? Y que a través de Él podemos tener la luz que necesitamos, queridos hermanos. Los 144.000, el pueblo remanente de Dios, no tendrán ninguna duda. Ellos tendrán claro todos los puntos de nuestra fe, de tal manera que podrán contestar ante quien sea del mundo. ¿Por qué creemos lo que creemos? Que Dios nos ayude a todos, que nos capacite y que podamos seguir la senda que Él nos ha trazado y que nos ha prometido que esta senda parará en la Jerusalén celestial. Que Dios os acompañe, os bendiga, que tengáis un próspero día y todo lo que os he dicho os lo digo en nombre de Jesús. Amén.